En una edad muy temprana de la fe cristiana, se empezó a tener la intención de representar la fe cristiana a través de un símbolo. Algo que diera una idea de aquello más importante en lo que creemos, o un símbolo que representara la mayoría de las cosas, o toda la fe cristiana, de ser posible. En su momento, algunos cristianos comenzaron a utilizar el símbolo de un pececillo con una canasta de pan encima, haciendo alusión al milagro de la multiplicación, ¿no? Y apuntando a Jesús como el pan de vida, ¿no? Como aquel que es capaz de suplir nuestras necesidades, como ese proveedor, como ese pan que cayó del cielo. Otros le daban otra connotación, ¿no? Que la fe cristiana es como un salmón, que a diferencia de todos los otros peces de un río, el salmón nada río arriba en contra de la corriente, y tenía sentido, ¿no? Justo después de ser grandemente perseguidos, matados, todos los cristianos por su causa de su fe, representaba mucho lo que estaban viviendo. Pero eventualmente el símbolo que representó universalmente lo que el cristiano creía fue la cruz. Y el día de hoy, la cruz es de hecho el símbolo más conocido en todo el mundo. Todo el mundo sabe qué es una cruz. Todo el mundo ha visto una, todo el mundo sabe de qué se trata más o menos. Pero el día de hoy, con el paso del tiempo, la cruz se empezó a usar en ambientes y con implicaciones muy diferentes a las originales. De modo que hoy probablemente tú tengas una cruz en tu casa, o probablemente tengas alguna playera, si eres muy chavo, como yo, tengas una playera por ahí con cruces, o un collar, no sé, es muy común. Y gente como Madonna, gente como Axl Rose, ¿no? De repente se tatúan cruces o usan cruces en sus shows. Y es como el día de hoy representa algo padre, algo chido, algo hasta romántico en algunos casos y algo fashion en otro extremo, ¿no? Sin embargo, originalmente la cruz no significaba nada de esto. Si algo inspiraba una cruz en su contexto original, era vergüenza, terror y no ninguna otra cosa. Y debido a que hemos perdido el sentido de lo que la cruz envuelve, es importante, es de suma importancia considerar realmente qué es la crucifixión. Porque la cruz se ocupaba para eso, para crucificar a personas. Entonces, vamos a estudiar. En primer lugar, queremos contestar esa pregunta. ¿Qué es la crucifixión? Y hay dos ámbitos que tenemos que cubrir para contestar esa pregunta. El primero es el histórico. ¿Qué es la crucifixión a la luz de la historia? Es eso, es un método de tortura inventado por los persas 500 años antes de Cristo, adoptado por el Imperio Romano y perfeccionado con el tiempo. Originalmente los persas lo que hacían era empalar a una persona, clavarla sobre un poste, atravesarla con un poste, y ese poste fijarlo al piso y dejarlo morir. Sucedía realmente muy pronto, dependiendo de qué tan lastimada estaba la persona. Pero los romanos perfeccionaron la crucifixión y entonces empezaron a clavar o fijar las manos de la persona en el poste en posición vertical. Eventualmente se añadió un elemento a este poste o al madero, conocido como patibulum, que es este poste horizontal, donde se fijaban con cuerdas o con clavos las extremidades superiores de una persona y se clavaban las extremidades inferiores. El objetivo de la cruz era causar la agonía más prolongada y más lenta, con el máximo dolor posible. Y esta práctica continuó por muchos años en Roma hasta que eventualmente el emperador Constantino terminó con la práctica de la crucifixión aproximadamente en el año 300 después de Cristo, debido se debate entre su supuesta conversión al cristianismo o motivos
políticamente correctos y convenientes para su nuevo imperio. Ahora, la crucifixión no solo era la más temida pena de muerte, sino que era la más inhumana, era la más vergonzosa, la más cruel y la más despiadada. El historiador judío Josefo dice sobre la cruz: es la más miserable de las muertes. El filósofo romano Cicerón dijo: no hay palabras para describir la crucifixión, y es totalmente inapropiado para ciudadanos romanos decentes que aún la mencionen o que aún hablen acerca de ella. Los judíos ortodoxos del tiempo de Cristo, interpretando correctamente una escritura del Antiguo Testamento situada en Deuteronomio 21, versos 22 y 23, consideraban la muerte por crucifixión la muerte más miserable, la muerte que sumía al condenado en la más profunda de las maldiciones. Deuteronomio 21, 22 al 23 dice que si alguien hiciera algo digno de muerte, por lo cual le hicieres colgar en un madero, no dejarás su cuerpo hasta la noche, sino que lo quitarás de ahí para no amancillar la tierra. Dice, porque maldito por Dios, eso es muy importante, maldito por Dios es el colgado en el madero. Y la cruz era tal escándalo que estaba prohibido crucificar a ciudadanos romanos y a mujeres. Y había casos muy excepcionales en los que si un ciudadano romano era comprobado que había sido culpable de la más alta traición, entonces sí se le llevaba a la cruz. Y en el caso rarísimo de que una mujer fuera crucificada, se le crucificaba con la espalda hacia la gente y con el rostro hacia la cruz, porque aún los romanos, tan bárbaros como eran, en este sentido, no eran capaces de ver a una mujer, el rostro de una mujer sufriendo tal vergüenza. La palabra inglesa excruciating, que indica el dolor más agudo e insoportable, viene del latín excruciatus, que significa desde la cruz o de la cruz. Eso es la crucifixión desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista práctico, en la práctica. ¿Qué era la crucifixión? La causa de muerte más común durante la crucifixión era la asfixia. Al tener el peso del cuerpo cargado hacia el frente con los brazos extendidos, el pecho se comprimía, dificultando la respiración. Y la víctima sujetada al madero tenía que pagar un altísimo precio para poder respirar un poco, al impulsar sus pies y jalar sus brazos para levantar el peso un poco y que sus pulmones pudieran liberarse, para respirar un poco, y se desataba un golpe de dolor a lo largo de todo su cuerpo, porque estaba clavado generalmente por los nervios de cada extremidad. Algunos trataban de acelerar su muerte, dejando caer totalmente el peso de su cuerpo al frente. Y hay casos registrados en el que los judíos, cuando deseaban evitar que el crucificado acelerara su muerte, clavaban el pene de la persona sobre el madero para que no se dejara ir hacia abajo. No se tratara, de levantar. Pasaban por varios periodos de conciencia e inconsciencia que se prolongaban desde horas hasta, hay casos registrados de 5 días agonizando en una cruz. Y allí clavada en la cruz la persona, la víctima, sufría de deshidratación, hambre, calor durante el día, frío, soledad y terror durante la noche hasta que moría. Todo esto no sucedía en privado, sino en el lugar más público de cualquier ciudad en el mundo antiguo, las puertas de la ciudad. Sería el equivalente de el día de hoy crucificar a una persona afuera de un centro comercial o de un cine. Por supuesto, esto atraía al peor tipo de personas, a las personas más morbosas de la ciudad, que convertían el proceso de muerte del crucificado en un deporte de insultos. Le lanzaban cosas, le escupían, porque eran crucificados generalmente al nivel de la vista, no eran cruces tan altas. Todo esto
en el mejor de los casos. El crucificado lo vivía ante la presencia de algún familiar o algún amigo que se atrevía a estar presente y sufrir junto con él toda la vergüenza y todo el dolor. Al pie de la cruz era común encontrar una mezcla de sangre, heces, porque todo el daño físico causaba incontinencia, orina, sudor, lágrimas. Cuando la víctima moría finalmente, no se le presentaba algún tipo de respeto al crucificar, al enterrarle o darle sepultura, sino que se le dejaba allí para que las aves del cielo se alimentaran de su carne y los perros se llevaban. Está documentado que muchas veces los perros se llevaban extremidades completas. Lo único que sí se rescataba era la madera, los clavos que se ocupaban, las cuerdas que se ocupaban en futuras ejecuciones. Los enemigos de Cristo estaban buscando que Jesús muriera este preciso tipo de muerte. Y Jesucristo, a lo largo de toda su vida y de todo su ministerio, especialmente en los evangelios, podemos ver que Él una y otra vez anunció que Él moriría de esa manera, siendo crucificado. Ahora, el propósito de toda esta información no es que sientas feo, y que es correcto sentir feo. Especialmente a la luz del hecho de que quien murió en esa cruz era Dios hecho hombre y murió en nuestro lugar. Pero el propósito no es despertar en ti algún tipo de sentimiento, sino que podamos apreciar correctamente lo que Cristo hizo en esa cruz. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo murió Jesús? Es la segunda pregunta. Jesús llegó a la cruz después de sufrir los golpes y el maltrato de toda una noche, después de ser juzgado injustamente con mentiras en 6 diferentes juicios, golpeado por los levitas del templo, la guardia del templo, sufrió la flagelación de los romanos. La flagelación consistía en descargar los golpes de un instrumento llamado flagellum, que consistía en un mango corto de madera con largas tiras de piel y en las puntas pedazos de metal o bolas de metal que enternecían la piel de la persona, la carne, la mayugaban, y también había pedazos de hueso que desgarraban la carne de la persona. El daño al cuerpo era tal que está registrado históricamente que órganos y huesos se hacían visibles, de tal modo que frecuentemente el flagelado muy a menudo ya no llegaba a la cruz. Y Jesús llegó a la cruz después de pasar todo esto. Isaías 52 nos dice en su verso 14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. La NBI lo traduce diciendo, muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía en su aspecto. La NBD lo traduce diciendo, verán a mi siervo tan desfigurado que será difícil tomarlo por ser humano. Con una corona de espinas en la cabeza, Jesús cargó su propia cruz, el poste horizontal o el patíbulum, que pesaba generalmente alrededor de 45 kilos. Y pese a que Jesús tenía una muy buena condición física, al estar acostumbrado a trabajar toda su vida en un trabajo físicamente demandante, caminar largas jornadas, desvelarse, Jesús tenía una buena condición y era joven. Pero después de todo ese maltrato, está registrado que se tuvo que obligar a una persona llamado Simón de Cirene a que cargara el madero, porque una y otra vez caía bajo su propio peso. El rostro de Jesús impactaba contra el piso cuando eso sucedía, y la madera cada vez caía golpeando la piel
desgarrada, los hombros lastimados de Jesús.